Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar por iniciada la videoconferencia del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos toca ver todo lo que es tablas y gráficos dinámicos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, un minuto. Bueno, según aquí... Ay, qué bueno, Ronald me confirma que sí me puede escuchar. Es que hace un momento tuve ahí un detalle con el micrófono y no me pude oír tampoco. Entonces veo que ya se solucionó. Qué bueno. Entonces vamos a dar por iniciado nuestro tema del día de hoy. Que bueno, muchos piensan que es complicado hacer tablas dinámicas, el gráfico dinámico, pero no. Yo, pienso que inclusive es más fácil que hacer los gráficos estadísticos que hemos realizado la semana anterior, incluso. Y es bastante rápido y bastante práctico también. Lo vamos a ver el día de hoy. Perfecto. Entonces, iniciamos compartiendo nuestra pantalla. A ver, un ratito, vamos a compartir. Compartimos, a ver ahí. Muy bien. Estamos compartiendo la pantalla. Entonces, empezamos a revisar, como siempre, ¿no?, el resumen de nuestro material de esta semana y luego de eso vamos con una aplicación en Excel para que ustedes puedan ver los pasos que debemos seguir. Perfecto. Vamos con la PPT. Muy bien. Nos toca ver lo que son tablas y gráficos dinámicos en Excel. El logro de esta semana será que lograrán insertar tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel a partir de datos seleccionados como origen de datos. ¿Qué quiere decir? Que de tablas o registros o bases de datos nosotros podemos elaborar tablas dinámicas, quiere decir que lo podemos convertir en una tabla dinámica y podemos mostrar su información en gráficos dinámicos. Muy bien, vamos a ver en la sesión del día de hoy lo que es nuestro temario, nuestra introducción al tema, nuestro desarrollo del contenido, nuestras conclusiones y consultas si las tuviera. Muy bien, iniciemos con nuestro temario. Nuestro temario nos indica que vamos a trabajar lo que son las tablas dinámicas, vamos a crear una tabla dinámica, vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar con estas tablas dinámicas, realizamos gráficos dinámicos, ¿no? Y estos gráficos dinámicos van a ser creados basados en gráficos estadísticos, que bueno, que ya es un tema que hemos visto semanas atrás. Muy bien, iniciamos. Bueno, ¿qué viene a ser una tabla dinámica? Nos dice que, bueno, la tabla dinámica recibe su nombre por la capacidad de cambiar dinámicamente la información agrupada. Quiere decir que nos permite mover, ¿no?, la información de filas o columnas de una tabla. A su vez, una tabla dinámica nos permite disponer y resumir fácilmente la información de una base de datos. Y nos es posible elegir dónde se desea colocar el informe de una tabla dinámica. Esta puede ser en la misma hoja de cálculo o en otra, ¿no? Podemos decidirlo nosotros. Muy bien. ¿Cómo insertamos una tabla dinámica? Primer paso, nosotros debemos ir a nuestra pestaña insertar. Luego de insertar debemos ubicar el grupo de tablas y seleccionar la opción tabla dinámica, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, hay un bloque en los cuales nos muestra para crear tabla dinámica y otra para generar tablas dinámicas recomendadas, ¿no? Muy bien, luego, cuando nosotros ingresamos aquí nos va a salir una ventanita como la que nos muestra la imagen, que nos dice crear tabla dinámica.
Aquí, bueno, nosotros tenemos que seleccionar. En la primera te dice seleccione los datos que desean analizar. Y te indica, bueno, está marcado aquí, selecciona una tabla o rango. Quiere decir en este caso que nosotros, previo a colocar la pestaña insertar, vamos a seleccionar toda la tabla en la cual queremos que se vuelva dinámica, ¿no? Luego tenemos ahí que nos piden elegir, ¿no?, dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos realizar en una nueva hoja de cálculo si desean, o en la misma hoja de cálculo existente. En el caso que nosotros, bueno, decidamos realizarlo en la misma hoja de cálculo, donde estamos, donde tenemos la base de datos, entonces tendríamos que indicarle también donde nos dé ubicación, ¿no? Tendríamos que seleccionar la celda donde deseamos que se muestre nuestra tabla dinámica. Luego de esto nos van a salir 4 campos al lado derecho, ¿ya?, en los cuales nosotros podemos arrastrar los datos que deseamos que se muestren en estos campos. A ver. Muy bien. ¿Cuáles son esos 4 campos que nos muestra la tabla dinámica? Primero nos va a mostrar el filtro. ¿Qué viene a ser el filtro? El filtro son los campos, ¿no?, en los cuales nosotros vamos a basar la creación de nuestra tabla, ¿no? Y bueno, y que podremos nosotros restringir la información que va a mostrar. Luego de esto viene la columna de la tabla dinámica, que es el área donde los campos se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. Quiere decir que ahí tenemos que arrastrar la información que nosotros deseamos que se vea por columna. Perfecto. Luego tenemos lo que es las filas de la tabla dinámica, como nos indica acá. En el primer campo dice filtro, donde dice etiquetas de columnas, son las columnas de la tabla dinámica, que es esto. Luego de esto tenemos la etiqueta fila, que es donde las filas de la tabla dinámica. Bueno, y te explican que, según nuestra teoría, que vamos a colocar, ¿no?, ahí lo que deseamos que se muestre por fila en la tabla dinámica. Y por supuesto vamos a tener también ahí el espacio donde vamos a desear que se pongan nuestros valores. Muy bien, miren, por ejemplo, acá nos dan un ejemplo, nos dicen, en este ejemplo se crea una tabla dinámica que se muestra la suma de sueldo por delegación de cada departamento. Quiere decir que se ha seleccionado la, ¿no?, y etiqueta por fila nos dice que va a estar lo que es la información del centro, norte y sur, ¿no? Y eso es información basada en un registro o en una base de datos, ¿no? Y también nos pide mostrar lo que es referente al sueldo, ¿no?, ya que nos pide la suma de sueldo por delegación del departamento. Entonces, a la derecha de nuestra tabla nos va a salir los campos de la tabla dinámica y nos va a mostrar, bueno, vemos ahí, en fila de delegación y en el lado derecho lo que son los valores, la suma de sueldo. Seguimos. ¿Cómo nosotros configuramos esos campos de valor? Te dice que si en lugar de suma se solicita el promedio, ¿no?, de cada departamento, desde la opción configuración de campo de valor, tendríamos que colocar lo que es promedio, en caso nos pide el promedio. Ahora, ¿cómo nosotros filtramos una tabla dinámica? Dice que podemos filtrar y ordenar la información que se encuentra dentro de una tabla dinámica utilizando los filtros de Excel, ¿no? O sea, los filtros que nos muestran las etiquetas son filtros básicos, funcionan de la misma forma que ya lo hemos estado trabajando en la semana anterior, ¿no?, cuando nosotros ingresamos esto de las tablas dinámicas. Incluso cuando usábamos funciones también nos permitía hacer estos filtros. Ahora lo vamos a ver.
que podían ser automáticos, ¿no? Cuando trabajábamos por contenidos, si lo recordarán, en la semana 12. ¿Okay? Muy bien. Luego nos dice, ¿no?, que el gráfico dinámico es la representación gráfica de los datos que contiene la tabla dinámica. Eso quiere decir que si yo voy a la columna, perdón, a la pestaña insertar gráfico, si estoy seleccionando mi tabla dinámica, pues de hecho que el gráfico también que nos va a mostrar va a ser dinámico. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. A ver. Como les mencionaba, acá nos muestra si yo quiero insertar gráficos dinámicos, ¿no? Me voy a crear un gráfico dinámico, insertar, coloco otra vez la tabla, una nueva hoja de cálculo, si lo quieren otra nueva hoja de cálculo, y doy a aceptar. Y nos muestra la hoja de cálculo. Bueno, ahí nos están mostrando paso a paso para hacer la creación de la gráfica, ¿no? Que ahora, dentro de un momento, lo vamos a hacer en Excel. Ahora, como ustedes ven, también aquí tenemos esto, bueno, los campos que hemos seleccionado, pero nos muestra con su respectivo filtro. Quiere decir que estos gráficos nosotros los podemos acomodar según nuestras necesidades, según lo que queramos mostrar o lo que queramos ver. Por ejemplo, puedo elegir el filtro dinámico, hacerlo por departamento, no delegación, lo dejo igual. Y aplico mi filtrado para el departamento y de repente quiero ver el departamento de marketing. No, bueno, en este caso me muestra el centro y norte, ya que el sur no tiene. Quizás no tiene el departamento de marketing, por eso no me lo está mostrando. ¿No? Seguimos. Conclusiones. Muy bien. Antes de ver las conclusiones, pasemos a elaborar nuestro gráfico dinámico. A ver. Estamos compartiendo. Quiero verificar si estamos compartiendo. Perfecto. Voy a minimizar. Bueno, acá tengo yo una data. Tablas y gráficos dinámicos. Tenemos esta data chiquita, en la cual vamos a querer aplicar, bueno, esto de la tabla y el gráfico dinámico. Ahora, ¿qué le voy a aplicar? A ver, vamos a hacer un ejemplo similar a lo de la PPT. Aquí es. Muy bien, ¿no? Acá, bueno, teníamos un ejemplo que nos mostraba, nos pedía crear una tabla dinámica que muestre la suma, ¿no?, de sueldo por delegación. Bueno, vamos a utilizar ese ejemplo con una variación, una pequeña variación. A ver. Vamos a Excel. Voy a colocar aquí la pregunta. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a crear una tabla y gráfico dinámico, ¿no? Que nos muestre la suma de sueldo por delegación de cada departamento.
Perfecto. Muy bien, verificamos que esa es la misma pregunta de aquí que nos habla de la delegación de cada departamento. A ver, la suma de sueldo por delegación de cada departamento. Bien, vamos a trabajar ese mismo ejemplo. Muy bien, entonces tenemos nuestra tabla. Muy bien, y vamos a iniciar. En primer lugar, seleccionamos toda nuestra tablita. Nos vamos a la pestaña insertar. Ya acá tenemos tres tipos. Por ejemplo, esta que tiene su interrogación, ¿no? Nos dice que desea que nos recomienda tablas dinámicas que resuman datos complejos. Bueno, por ejemplo, ahí, ¿en qué casos nos puede servir? Cuando nosotros de esas tablas queremos sacar gráficos dinámicos estadísticos más elaborados. Pues, ¿no? Nos puede ayudar, nos recomienda. Pero en nuestro caso, vamos a crear una tabla dinámica básica, ¿no? Que nos sirva para cualquier base de datos. Entonces damos clic acá. Y me sale esto, crear tabla dinámica. Bueno, nos sale ya activado acá el seleccione una tabla o rango y nos saca aquí el gráfico. Bueno, esto es texto, esta tablita. Claro, nos sale eso ya por default, ya que nosotros hemos seleccionado antes de dar clic en crear tabla dinámica. Entonces ya nos arroja eso. Ahora, luego tenemos la opción de elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Entonces, en nuestro caso, vamos a suponer que deseamos en la hoja de cálculo existente. Vamos a trabajarlo aquí mismo para que podamos comparar la información. Si tú das clic acá, tienes que colocar dónde deseas ubicarla. Vamos a suponer acá. Aceptar y no va a salir esto. Nos dice crear una tabla dinámica. Y bueno, y al lado derecho salen los campos de la tabla dinámica. Similar a lo que habíamos visto en la PPT, en imágenes. ¿Se acordarán? Lo vimos hace un instante, en la cual nos arrojaba estos cuatro espacios, ¿no? Lo que es el filtro, lo que son las columnas, las filas y los valores. Entonces, para trabajar esto, depende mucho de la pregunta y del tipo de información que tenga. Como aquí el problema me habla de que se debe mostrar, a ver, voy a mover aquí, se muestre la suma de sueldos. Muy bien, que se muestre la suma de sueldos. Entonces, sueldo viene a ser una información numérica, son valores. Entonces yo puedo agarrar de acá y arrastro sueldos, ¿no? Luego el problema me dice que tengo que crear la tabla y el gráfico dinámico que nos muestre la suma de sueldos por delegación de cada departamento. Entonces, si quiero por delegación, se supone que delegación debe ir en la fila y departamentos en la columna. Siempre lo que va primero por secuencia, ¿no? Y por prioridad debe ir en la fila. Lo que va al último o lo que va después debe ir en la columna. Entonces veamos. Bien, delegación. Y departamento. Puedo jalarlo. Aquí. Es correcto, miren cómo nos ha armado la tabla, nos ha filtrado. ¿No? Tenemos aquí nuestra etiqueta por fila. Puedo solo seleccionar ahí dos.
Podemos también decidir que esté en blanco y mostrar solo uno. Por ejemplo, o sea, podemos hacer varios cambios aquí. Perfecto. Aceptamos y nos vuelve a mostrar, como ustedes lo pueden ver. Muy bien. Ese respecto a una tabla dinámica, como ustedes ven, bastante simple, se resumió en 2 pasos. Ahora, nosotros queremos realizar un gráfico dinámico basado en la información de esa tabla. Entonces, podemos ir aquí a insertar gráficas recomendadas. Por ejemplo, yo puedo querer esto, una gráfica de barras, ¿no? Que yo creo que es lo que más se adecua para el tipo de gráfico que nosotros tenemos, ¿no? Se adecua ya que me puede mostrar el comparativo por delegación y por demás. Vamos a ver. Doy clic acá. ¿Y dónde está? ¿Qué nos hemos olvidado? Seleccionar. Vamos acá. Vamos a suponer que yo quiero este. Listo. Ya está, chicos. Así de fácil. Listo. Ya está mi gráfico dinámico. ¿Lo puedo verificar? Claro. Puedo verificar si mis filtros funcionan. Vamos a ver. Por departamento, vamos a suponer que no quiero todos. Quiero que me muestre solamente el comercial. Entonces me muestra el comercial por delegación. Centro, norte y sur. De hacer otra prueba. Quiero ver estos dos, comparativo estos dos. Me compara. En el sur no sale la barrita naranja ya que no debe haber valor del departamento de marketing en el sur. Y miren, la leyenda me indica acá. A ver, un ratito. Muy bien, aquí seleccionamos todos y volvemos a esto. Ahora podemos probar el otro. Delegación, de repente quiero solo la del norte, nada más, no me interesa el resto, ya aceptamos. Y veo del norte, ve, administración, comercial y marketing. Puedo acá comprar dos, norte y centro, por ejemplo. Y me sale esas dos, ¿no? Y la otra, bueno, como lo vimos hace un instante, muy bien. Entonces, acá tengo mi gráfica dinámica, así de simple, chicos. Yo incluso por eso les mencionaba al iniciar la videoconferencia, que yo lo veo más sencillo incluso que cuando nosotros realizamos gráficos estadísticos, que hay que seleccionar acá, mover acá, y etiqueta, y bueno, el eje, pero esto es directo, facilito, muy bonito. Muy bien, nos vamos a ver a las conclusiones de nuestra PPT, que quedaron pendientes. A ver, listo. Perfecto, respecto a las conclusiones. ¿Qué nos dicen las conclusiones? Las conclusiones nos dicen que las tablas dinámicas se usan cuando se quiere resumir y ordenar la información contenida en la base de datos. Claro, por supuesto, si nosotros tenemos una base de datos muy amplia y queremos después hacer una búsqueda, pues se complica estar viendo celda por celda. Imagínense que no hablemos solamente de 100 datos, de repente podemos tener 1000 datos. Entonces se hace necesario recurrir al manejo de tablas dinámicas. Muy bien, ¿qué más nos dicen nuestras conclusiones? Nos dicen, los campos en las tablas y gráficos dinámicos tienen la propiedad de ser reorganizados. Claro, o sea, nosotros podemos moverlos de una posición a otra, podemos decidir qué queremos filtrar, ¿no? Según nuestra necesidad, y podemos inclusive volver a la original, luego de haberlas utilizado. Entonces, es bastante flexible.
Nos dice también nuestras conclusiones que al insertar o seleccionar una tabla o gráficos dinámicos se activan las pestañas de análisis y diseño, que se encuentran dentro de, bueno, que son herramientas de las tablas dinámicas. Luego nos dice también que un gráfico dinámico se usa cuando se desea actualizar automáticamente cada vez que la fuente de datos cambia. Entonces ahí hay un porqué. Entonces el gráfico dinámico, como lo mostramos en el ejemplo, no nos permite hacer modificaciones. Eso quiere decir que si yo terminé de realizar mi tabla basada en toda la información de la base de datos, como es dinámica, yo puedo filtrar la información de ese gráfico, o sea, de frente en el gráfico, lo puedo filtrar y mostrar solo lo que me sirve, ¿no? Y lo hemos hecho, lo hemos mostrado, ¿no? Hace un momento. Por ejemplo, acá yo puedo decir, no, yo quiero la delegación norte y sur, lo otro no me interesa. Muy bien. Y hago el comparativo. Listo. A eso se refiere las conclusiones, bueno, las últimas conclusiones del bloque aquí, que nos habla que se usa cuando se desea actualizar automáticamente cada vez que la fuente de datos cambia. Muy bien, incluso uno de los datos puede cambiar y automáticamente se actualiza ya que se está jalando la tabla de esta base de datos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es respecto a lo que es tabla dinámicas y gráficos dinámicos. Pero no quisiera terminar la videoconferencia sin darles un punto importante, hablarles sobre la actividad que se tiene que realizar esta semana. Bueno, esta semana tenemos lo que es la T4. Por ejemplo, en esta clase voy a mostrarles. Tienen habilitado ustedes la T4. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que estudiar para la T4? La duda de la mayoría siempre. Para saberlo, se recomienda siempre ingresar aquí a programa del curso. No puede ingresar al programa del curso. Y te vas a la opción descargas. En la cual, bueno, puedes descargar el sílabo del curso. Es este que tengo aquí. Entonces estamos aquí, semana 13, que viene a ser tablas y gráficos dinámicos en Excel. Ahora, bueno, esta T4, este cuestionario tiene un peso del 15%. 15%. Y viene todo lo referente a después de lo que ustedes han aplicado de la T2. Por ejemplo, acá, mira, lo vemos acá. A ver, un ratito. Ya, aquí. Por ejemplo, en la T3, perdón, luego de lo visto en la T3, se realizó en la semana 10. Muy bien. Entonces, si vamos acá, nos damos cuenta que en esta semana fue la tarea 3. Eso quiere decir que para la T4 vamos a tener que ver todo lo de la semana 11, semana 12 y semana 13 entre nuestro T4. Entonces se les recomienda repasar esa información para poder realizar la T4. Quiero mostrarles acá de la T4. A ver, vi un comentario. Ah, me preguntaba acá su compañero Ronald. El examen final, sí, Ronald. El examen final viene a ser una tarea. Ahora, lo que tenemos que realizar esta semana es la T4. Ese es muy diferente al final. ¿Ya? Porque aquí en la T4, vamos a ver ingresar para que podamos explicar.
Muy bien. La T4 se inició el martes 18 de junio a la 1 de la tarde y está cerrando el día martes 25 de junio también a la 1 de la tarde. Entonces, bueno, los que no lo han realizado aún, que es la gran mayoría según lo que he visto en mi reporte, entonces les recomendaría que no se les vaya a pasar este cuestionario, ya que este cuestionario tiene un peso del 15%. Para esta actividad es lo que yo les mencionaba, que tienen que realizarlo por recomendación hasta el sábado. Yo les recomiendo siempre no esperar lunes o martes antes de la 1, que me dicen, yo envié, pero no sé si cargó y están que me mandan mensajes y mensajes, bueno, mensajería interna o a preguntas al docente. Todo eso se puede evitar enviando su tarea a tiempo. Ahora, respecto a eso también, vamos a ver. A ver, un ratito. A ver, un ratito, no se quedó como colgado. Por ejemplo, entremos aquí al cuestionario. Ya, tener cuidado esto con el tiempo. ¿Sí? El cuestionario tiene un tiempo límite de 1 hora. Tú te pasas de esa hora, simplemente automáticamente, pum, como que lo guarda y hasta donde te quedaste. Entonces es importante calcular tus tiempos. Bueno, para el cuestionario, si ustedes lo terminan antes del tiempo, deben dar clic en el botón enviar. Muy bien. Nos dice también que una vez que se haya empezado, se debe completar la evaluación de una vez. Quiere decir que no es posible que guardemos un avance y después más tarde la continúo. No, no es posible. ¿Ya? Ahora, nos dice acá que la evaluación permite varios intentos. Bueno, hay que informarles que solo son intentos, nada más, es lo que nos han informado. Son 2 intentos en las cuales bueno, la nota es vigesimal, que es de 0 a 20, y bueno, eh, no hay justificaciones que me puedan decir, por ejemplo, a veces no lo hicieron y me mandan a mensajera interna a mí, por favor, no he podido realizar la T4, lo podría habilitar. No me es posible porque yo no sé habilitar la T4. No puedo hacer esos cambios en la plataforma. Entonces, por favor, se recomienda que no esperen último momento y que realicen su T4. Muy bien, a ver. Ahora, dadas estas recomendaciones, bueno, acá tengo, todavía no está habilitado lo que es el examen final para la semana 14, pero en el caso del examen final es una tarea similar a lo que han hecho una tarea en la T3. También el final viene a ser una tarea que ustedes tienen que entregar en la semana 14, como lo pueden observar. Y bueno, ahí sí vendría todo el curso, que es lo que me preguntaba Ronald. Muy bien. Muy bien. No sé si tendrás algún tipo de consulta o alguna duda antes que, bueno, antes de finalizar la videoconferencia del día de hoy, o todo quedó claro. Me gustaría que me lo confirmes. Excelente, Ronald. Sí, porque en verdad eso de tablas dinámicas es más práctico, bastante flexible, como mencionaba, práctico y útil, principalmente eso, útil. Muy bien, perfecto, Ronald. Entonces, voy a dar por concluida la videoconferencia el día de hoy.
¿no? Recordándoles que no se olviden, por favor, realizar su tarea 4, ¿no? Bueno, y que la próxima semana estamos con el final, en la cual va a ser una tarea aplicada, varias preguntas, y para eso la tarea del final sí viene desde la semana 1. Muy bien. Y también hacerles recordar que hay docentes hay estudiantes que no finalizan el cuestionario, piensan que se guarda, no se guarda. Ronald, el final es tarea similar a lo que han hecho en la T3, o sea, es un documento que te da preguntas y te dice tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tú tienes que entregar, ¿ya? Porque a diferencia de la T4 es un cuestionario basado en tus conocimientos de lo que se ha estudiado en las semanas 11, 12 y 13, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas, ¿ya? Ahora, bueno, estar muy atentos a las indicaciones de la próxima semana y vuelvo a recalcar, no esperen en último momento, por favor, ¿no? Y respecto a la T4, te permite solo 2 intentos, de los cuales se considera la nota más alta. Se considera la nota más alta del ingresar al sistema. Muy bien, perfecto. Entonces, ya que no hay dudas, no hay consultas, ¿ya? Estaría dando por finalizada la videoconferencia del día de hoy, ¿no? Bueno, despidiéndome ya de Ronald, que ha estado en la conferencia de hoy día. Muy bien, espero que la videoconferencia te haya sido provechosa, Ronald. Me mencionabas que sí entendiste todo, qué bueno. Y bueno, haciendo extensivo contigo, que no se olviden realizar su tarea número 4. ¿Ok? Muy bien. Bueno, creo que Ronald me escribía algo, no sé si tiene alguna duda. Ok, perfecto, Ronald. Entonces, doy oficialmente terminada la videoconferencia del día de hoy. Que tengan ustedes muy buenas noches.